Muy buenas tardes, noches, estimados estudiantes del noveno semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase síncrona con su particularidad que tiene de que vamos a hacer una clase pregrabada por los motivos que ustedes conocen de la contingencia por el tema eléctrico en nuestro país, ¿sí? El día de hoy voy a compartirles la clase de este tema. Permítame un momentito, voy a compartir pantalla. Listo. Para poder guiarnos en esta jornada de hoy, ¿sí? Como ustedes saben, pertenecen al noveno semestre. Vamos a trabajar en cuanto a a los chicos que están por graduarse con la modalidad de graduación, titulación por tesis y titulación por complexivo. Solamente la parte del componente práctico es lo que repasan conmigo, ¿no? Entonces, en este sentido, la agenda para el trabajo de hoy está planeada de esta manera: un saludo, una bienvenida, una presentación de la clase. El día de hoy hablaremos un poco más sobre el marco teórico para los chicos que van a hacer tesis y sobre el proceso ERCA para los chicos que van a graduarse por complexivo. Hablaremos también de los indicadores generales de la actividad, de las actividades que ustedes deben realizar en el tema 3 y finalmente un agradecimiento y despedida. En esta ocasión, mencionarles que si ustedes tienen dudas sobre alguno de estos procesos, es importante que por favor dejen estas dudas en el foro Pregúntale al tutor, en la mensajería interna de plataforma, o me las puedan hacer llegar por correo electrónico o a través de su representante de aula, que es Víctor. Esto porque estoy dándome cuenta de que algunos de ustedes no han subido, por ejemplo, las actividades, y hablo para los chicos de complexivo, no han subido las actividades en el Padlet. Entonces me preocupa porque estas instrucciones se ha dado de manera reiterativa en las clases pregrabadas o en las clases síncronas cuando hemos tenido la oportunidad de vernos. Pero claro, comprendo que algunos no puedan asistir a las clases síncronas, pero sí tienen la obligación de ver las clases grabadas cuando las hacemos síncronas o estos videos de clases pregrabadas cuando no podemos hacerlas síncronas. Entonces es necesario que por favor observen esto porque el cumplimiento de las actividades en esta asignatura les avala, les habilita para su continuar su proceso, ¿no? De titulación. Si usted no realiza las actividades del complexivo, pues no puede superar esta asignatura que es requisito para egresar de la carrera. ¿Ok? Entonces, bueno, darles como bienvenida a esta frase que dice: tu objetivo es donde quieres llegar y tu estrategia es cómo llegas hasta ahí. La meta de todos ustedes al empezar esta carrera universitaria, estoy segura de que habrá sido tener su título de licenciado o licenciada en educación básica. Y es un título de la Universidad Central del Ecuador, que no es cualquier universidad, es el alma mater de la educación en nuestro país. Entonces, es importante que usted no olvide y no pierda de vista ese horizonte. Usted quiere tener un título, pero para tener un título de la UCE es necesario esforzarse, ¿no? Ustedes más que nadie saben todo el esfuerzo que ha implicado que lleguen al noveno semestre, y hago esta introducción porque me doy cuenta que algunos estudiantes no le están poniendo toda la responsabilidad del caso. A veces nos confiamos y decimos, bueno, ya estamos en noveno, ya que nos falta, que nos puede faltar al final, y pues resulta que nos descuidamos. Y lo digo porque ya estamos a mitad de la unidad 2 y tengo estudiantes que no están realizando sus actividades de complexivo a cabalidad. ¿Sí? Entonces, por favor, no pierda de vista ese horizonte, que es que usted quiere llegar a tener este título que está más cerca que nunca, y que usted como estrategia para llegar ahí debe seguir manteniendo el tesón y la habilidad de cumplir con todas las actividades de una manera óptima, con calidad, ¿sí? No hacerlo por cumplir, no dejar a última hora, no presentar incompleto. eh, Porque esto le va a perjudicar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, siga con la estrategia adecuada de hacer las cosas bien, porque como siempre les digo, chicos, un profesor es un ejemplo social y como tal debe hacer sus cosas a tiempo. Muchos de los problemas de la carga administrativa de docentes en la educación ecuatoriana, que bueno, sí,
tengo que decirlo, es muchísima carga administrativa y de gestión educativa, por supuesto, en hacer planificaciones, evaluaciones, comisiones, POAs, de ejecución de diversas actividades, trato con padres de familia, recursos didácticos. O sea, es mucha la gestión que hay que hacer para ser docente, no solamente pararse frente a un grupo de estudiantes. Y cuando no nos acostumbramos a hacer esa gestión dentro de los tiempos, es decir, autorregulándonos y cumpliendo dentro de de nuestra jornada laboral, y es lo que les pasa a muchos docentes que yo conozco, incluso en ocasiones cuando me desbordo y me descuido, también me sucede a mí, es que nos acumulamos de trabajo hasta el último momento, hasta el día que nos toca presentar. Y eso, por supuesto, provoca que incumplamos, que hagamos malas cosas, que hagamos incompleto, que nos estresemos, que digamos, tenemos tanto que hacer. Sí es cierto, tenemos que hacer y por lo mismo hay que regularse y hacer con tiempo, ¿no? Entonces, es importante que en esta formación que ustedes están teniendo, que aún no terminan su carrera, ojo, en esta formación ustedes puedan eh, ser bastante autorreguladores de su tiempo y decir, bueno, tengo 15 días para estas 6 tareas. Entonces, me da que puedo hacer una tarea diaria, ¿sí? Y me quedan 9 días para hacer los test, para hacer los foros, para hacer ta, 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 ta. Pero ¿qué pasa si usted se deja todo para el último día? Le sobrepasa, ¿no es cierto? Le sobrepasa y usted no cumple con calidad. Entonces, por favor, autorregúlese para que usted pueda hacer una buena gestión cuando sea docente, porque si no, los más perjudicados, además de usted que se estresa, que no avanza, que incumple, que eventualmente, si es que no cumple, podría estar en riesgo su trabajo. Además de todo eso, los perjudicados son los estudiantes porque no reciben un docente organizado y que cumpla sus actividades de la mejor manera, con calidad y calidez, que es lo que nos pide la Constitución de la República del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, acordarnos que el objetivo de esta asignatura es que usted identifique las generalidades de la narrativa de los documentos habilitantes para la titulación, tanto en las modalidades de tesis como en examen complexivo, el componente práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que las generalidades de la narrativa de los documentos es cómo usted debe organizar el texto escrito en los documentos que le habilitan para graduarse, tanto en tesis como en complexivo, el componente práctico. Sí, en tesis, por supuesto, será su informe final de investigación y en el examen complexivo será todo un documento que debe presentar que contiene toda la planificación, contenido científico, instrumentos de evaluación y anexos para dar una clase demostrativa. ¿Sí? En este sentido, vamos a empezar el día de hoy con los chicos de tesis, recordando que vamos a hablar sobre el capítulo 2, marco teórico, y que la semana anterior, en presencial, en síncrono, porque sí pudimos conectarnos, hablamos un poco de los antecedentes del estado del arte y definimos cómo se organizan los textos a medida que voy descubriendo en qué estado está la investigación de mis variables el momento en que yo esté realizando la tesis y cómo lo sistematizo dentro de mi trabajo de investigación. ¿Sí? Luego viene una parte importantísima dentro del marco teórico que son las fundamentaciones de la investigación. Por supuesto, en su formato viene solamente la fundamentación teórica. Sin embargo, dependiendo de cada trabajo, usted puede o no puede añadir otro tipo de fundamentaciones como la fundamentación filosófica, epistemológica, ontológica y axiológica. Otras fundamentaciones que pueden existir y que usted podría anexar dependiendo del contexto de su trabajo. Entonces, dejar claro algo, chicos, el formato de entrega de tesis de la universidad es un formato que tiene los mínimos que usted debe desarrollar. ¿A qué me refiero con los mínimos? Que eso debe estar, lo que está en el formato debe estar. Pero si yo como profesora y como investigadora y como que estoy a punto de graduarme, me doy cuenta que también porque mi trabajo habla sobre el respeto, me invento, debo poner una fundamentación axiológica, porque el ámbito axiológico me lleva a investigar y profundizar en los valores, y el respeto es un valor. Entonces, si yo considero como autora de esa tesis que debo aumentar la fundamentación axiológica, pues la voy a aumentar. Entonces, generalmente
todos los trabajos necesitan un sostén filosófico, ontológico, axiológico, legal, teórico, por supuesto, ¿sí? Que puede haber otros, o usted puede retirar alguno de ellos si es que no es pertinente que esté en su trabajo o si no es tan importante, pues puede hacerlo, ¿sí? Pero esto, por supuesto, su tutor guía, el rato que ya estén definiendo toda su tesis, le dirá, aquí me falta una fundamentación o esta está de más, retírala, o le dirá, concuerdo, déjele ahí, ¿sí? Y luego de esas fundamentaciones que, bueno, no es que va a fundamentar filosóficamente unas 50 hojas, no, es una hojita que contenga las máximas filosóficas que vayan acordes al contexto de sus variables, ¿sí? Y luego sí ya viene la fundamentación teórica, que esta sí debe ser fuerte, robusta y es la parte, es del capítulo, la parte del capítulo más relevante teóricamente de su trabajo. Es donde usted desmenuza todo lo que tiene que ver con sus variables. Entonces, esta fundamentación teórica puede organizarse de esta manera, con un organizador lógico de variables, que son organizadores tipo jerarquía, en donde en la menor parte está su variable y hacia arriba viene algo como que yo suelo decirlo de manera didáctica, el papá de esa variable, y más arriba el abuelito de esa variable. Por ejemplo, mi variable es metodologías activas. El papá de eso, metodologías activas, sería metodologías, ¿sí? Porque las metodologías son diferentes y hay una rama de las metodologías que nos habla de las metodologías activas de aprendizaje, sería el papá, y más arriba el abuelito sería la didáctica, que es el arte de enseñar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo empiezo a hablar sobre mi variable, parto desde la didáctica, llego a las metodologías, explico qué es la metodología, por supuesto, en el ámbito educativo, ¿no? Que es el proceso de enseñar una clase y de tales, y que existen diferentes metodologías como esta. Y una de esas son las metodologías activas de aprendizaje y llego a mi variable, ¿sí? Entonces, ese es un organizador lógico de variables que me da un contexto de dónde nacen mis variables, ¿sí? Y luego, aquí tengo un ejemplo en el cual la variable era inteligencia intrapersonal e interpersonal. No, la variable era educación emocional. ¿O cuál era la variable en esta? No, inteligencia inter e intrapersonal, ¿sí? Entonces empieza con la definición de inteligencias múltiples, el abuelito, el papá, tipos de inteligencias múltiples, y llega su variable que es inteligencia intra e interpersonal. Y luego de eso me voy hacia abajo de esa variable en todo lo que se puede em, desagregar de esa variable. Entonces me voy a origen de la inteligencia emocional, qué es la educación emocional, qué es la inteligencia emocional, qué es la empatía, qué es la escuela, qué es la importancia de educación respecto a la intra e interpersonal, qué son los entornos afectivos y efectivos, qué es la definición de ambiente escolar, porque ambiente escolar es la otra variable, y pues de esta manera voy organizando los subtítulos y el índice. Por supuesto, aquí falta, ¿no? Falta desagregar mucho, es solo un ejemplo. Pero le coloco esto para que usted se dé cuenta de que tengo que ir de lo más y desmenuzar todo lo que pueda en aspectos relevantes de mis variables, ¿sí? Entonces hago la categorización de de la una variable y la categorización de la otra variable y explico todo lo que tiene que ver con ellos. Y luego pues también puedo hacer la fundamentación legal y definir términos básicos relacionados con mi tesis, con mis variables, ¿de acuerdo? Entonces, hoy quiero hablar un poco sobre estas otras fundamentaciones que le estoy mencionando, la ontológica, epistemológica, axiológica, legal, ¿sí? Entonces, aquí, si yo voy a poner en mi trabajo fundamentos ontológicos, observemos lo que dice la diapositiva, se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y a su grado y de estructura. Plantea la controversia de si la realidad social es algo externo a las personas o si ésta se impone desde el punto de vista particular de determinado autor. Entonces usted, el rato que va a relacionar los principios ontológicos con sus variables, tiene que definir si de acuerdo a la ontología su trabajo se plantea como una controversia, si es que es una realidad social o si es que es nada tiene que ver con las personas, esta variable que usted esté analizando o las dos variables en conjunto, ¿sí?
Epistemológico, por supuesto que la mayoría de trabajos tienen un componente de fundamentación epistemológica porque plantea la forma en que se adquiere el conocimiento y entonces en toda variable, en toda área del conocimiento, existe una forma de adquirir este conocimiento. Y aquí se dan algunas concepciones sobre la naturaleza del conocimiento, pero en relación de sus variables del momento que esté colocando estos fundamentos epistemológicos en su tesis. Los fundamentos axiológicos, como les decía, los valores explícitos que se ponen de manifiesto en el trabajo, la influencia de los valores en la investigación y la jerarquía en que estos valores se ponen de manifiesto también en la investigación, ¿sí? Entonces es importante que usted se dé cuenta de que estos valores, perdón, de que estos fundamentos pueden o no pueden estar, como les decía, los fundamentos legales tienen que estar ahí. Yo voy a citar en orden jerárquico también, la Constitución de la República del Ecuador, la LOEI, el reglamento de la LOEI, el Código de la Niñez y Adolescencia, si es que estoy haciendo algún tema relacionado a la legalidad y existen, por ejemplo, recomendaciones o sanciones de acuerdo al Código Integral Penal, no sé si es que dependiendo de las variables. Entonces, todas las leyes, reglamentos, ordenanzas que tengan que ver con mi trabajo y con cómo sostengo legalmente esas variables, ¿ok? Entonces, esa también debe estar, la filosófica. Entonces, usted tiene ya para ir revisando que su trabajo que lo tiene hecho, pues contenga todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, también, bueno, vamos a ahondar un poco más en marco teórico en las siguientes clases, pero adelantarles que ¿qué es este marco teórico? Porque claro, ya están las fundamentaciones anteriores y luego tenemos que hacer la fundamentación teórica, ¿no? Que es la recopilación de antecedentes de la investigación y consideraciones teóricas en las que se sustenta su proyecto de investigación, su análisis, su experimento o su hipótesis. ¿Para qué sirve el marco teórico dentro de una investigación? Para elaborar los instrumentos de recolección de datos, porque si yo no sé qué es lo que estoy buscando, ¿cómo lo busco? ¿Sí? Entonces yo debo relacionar los conceptos que estoy colocando en mi marco teórico de manera correcta en las preguntas para saber qué estoy indagando, para que esos datos me sirvan en la ejecución de el análisis y luego poder dar conclusiones, ¿sí? Orienta cómo va a realizarse el estudio, inspira nuevas líneas de investigación y, por supuesto, promueve un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Entonces, cuando no construyo bien el marco teórico, difícilmente voy a poder hacer bien mis instrumentos y difícilmente voy a poder hacer muy bien el análisis, ¿sí? Entonces, acordarse que está compuesto de antecedentes que vimos la semana pasada, bases teóricas, bases conceptuales, bases legales y los fundamentos que le acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted realiza un marco teórico o lo incluye en su paper o en su trabajo o en su artículo? Los antecedentes, va a consultar por lo menos 2 o 3 investigaciones sobre el tema cuando es un paper, cuando es una tesis, son más. ¿Sí? Extraer el nombre de las investigaciones y comentar cuál fue el objetivo y los resultados de esa investigación. También revisar las bases teóricas para un paper, 5 temas. Para una tesis serán más, ¿no? Que vayan de lo general a lo particular sobre las bases teóricas y pueden incluir temas y subtemas. Es a lo que me refería con macro, el abuelito, meso, el papá, micro, su variable y de ahí hacia abajo extraigo todos los subtemas que me sea posible y hacer las bases conceptuales y las bases legales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo los antecedentes, investigación sobre el tema tal, investigación sobre este otro tema, y hablamos que les decía que tienen que ser en orden jerárquico de lo más grande a lo más pequeño, a nivel mundial, a nivel regional, a nivel país, y luego pues vendrán las bases teóricas desde el abuelito, el papá, el tío, y del el abuelito, el papá, la variable, y desde ahí hacia abajo em, sus subtemas de acuerdo a sus variables. Esto por cada una de las 2 variables, ¿no? Entonces, irán las bases conceptuales, la definición y las bases legales, ¿no? La constitución política, la LOEI y demás. En esta presentación aquí yo tengo colocado unos ejemplos que se van a abrir en otras pestañas y que le van a llevar a una página web de Question Pro. Question Pro es una herramienta
herramienta digital orientada a la educación. Y aquí está más a profundidad qué es el marco teórico, un ejemplo de cómo construirlo. Y aquí usted va a encontrar el marco teórico, la definición, por supuesto, va a encontrar las características de un marco teórico, va a encontrar tipos de marco teórico, porque no todos los marcos teóricos son iguales. Esto va a depender mucho de cómo usted esté organizando su trabajo. ¿Sí? Y luego acá tenemos cómo se construye el marco teórico. Están algunos consejos y algunos ejemplos. Por supuesto, esto tendría mejor validez y mejor relevancia si yo le entrego un libro de metodología en el cual usted encuentre todo esto. Y está un libro de metodología en los recursos complementarios de la plataforma. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo revisé esta página web, encuentro pertinente la información resumida aquí para que usted la pueda, a su mejor criterio, utilizar como guía para armar su marco teórico. Entonces, aquí están algunos pasos importantes que usted tendrá que decidir si los usa o no los usa en función de cómo está construyendo su tesis. Y aquí hay un ejemplo de marco teórico en donde desarrolla algunas teorías, pero por ejemplo, aquí ya algo que no me gusta mucho de este ejemplo es primero la robustez. Está mm, muy laxo, está muy simple, ¿sí? Un marco teórico, entendemos que es un ejemplo, ¿no? Pero debe estar un poco más robusto, más teorías, más investigaciones, es una tesis, de pronto aquí es para un ensayo, un marco teórico, pero para una tesis sí debe ser bastante robusto. Yo siempre calculo entre 30 de 30 a 50 hojas solo de marco teórico, sin nada de lo demás. Entonces, porque debo definir muy bien todos los aspectos de mis variables que sean pertinentes para la investigación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también faltan los argumentos con citas que no veo, pero el orden sí está bien, ¿no? Aquí tenemos la autora de esta página web que podemos de pronto usarla como referencia para guiarnos en la construcción del marco teórico, ¿sí? También tenemos en este otro ejemplo, ¿sí? Que igual nos va a llevar a otra página web que nos dan 5 ejemplos de construcción de marco teórico y nos da algunas fases, ¿no? Entonces, por favor, pueden revisarlo de manera síncrona, tranquilamente. No sustituye, ojo, estos ejemplos no sustituyen a sus documentos base, a los formatos institucionales de UCE, a los documentos, libros de metodología que están en la página, porque para escribir una tesis se necesita leer mucho y documentarse mucho, ¿sí? Yo no voy a sentarme a escribir una tesis solo con lo que tengo en mi cabeza. No funciona así, no les funciona así a los científicos, no les funciona así a los profesores universitarios, no les funciona así a los estudiantes de doctorado, de maestría ni de licenciatura. Quien va a escribir una tesis y está haciendo una investigación se sienta a leer mucho, primero el proceso de cómo hacer esa investigación y luego sobre su investigación. Entonces, son dos aspectos que deben conocer. Los temas de su investigación, que ustedes deben ser los mayores expertos en esos temas, y también expertos en la metodología de cómo construir esa investigación, ¿no? Entonces aquí le dejo algunos ejemplos un poco más sencillos en estas páginas web, las revisé y me parecen pertinentes. Sin embargo, no sustituye a todo lo demás que tiene en el aula. Sí, soy muy clara con eso porque no quiero que después diga, profes, que me basé en el blog y ahí no estaba esto, no está referenciado. Usted sabe que en su tesis todo tiene que referenciar, ¿ok? Listo. Eso con los chicos de tesis, por favor, son dos estudiantes, Orlando y Ángela. Si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna guía adicional que necesite, por favor me escribe por correo para poderle dar respuesta de manera oportuna, ¿sí? En este domingo, como tarea, usted me tiene que presentar el estado del arte o antecedentes y el comienzo de la construcción del marco teórico. Digo el comienzo porque el marco teórico completo me lo deben entregar al finalizar la unidad 2. Tomando en consideración que yo estoy hablando de 30 a 50 hojas de marco teórico, ¿sí? Entonces, ¿qué pediría para esta semana? Antecedentes o estado del arte, las fundamentaciones legal, ontológica, axiológica, filosófica, las que vimos aquí como inicio y de pronto ya el análisis de la primera variable.
¿sí? Para que en la unidad 2 pueda revisar de acuerdo a mis recomendaciones, rehacer de acuerdo a mis comentarios y pues por último, hacerlo de la otra variable. Entonces, por favor, tratemos de organizar esto de manera adecuada. Si usted ya tiene información en su proyecto, lo cual debería ser así, ya lo tiene, revise que no le falte aumentar sus temas, revise que no esté muy laxa la información, muy simple, porque es una tesis y debe estar bien fundamentada. Entonces, si le falta información, pues tiene tiempo de aumentar información, aumentar estudios, fortalecer su trabajo para que lo entregue de una manera adecuada. Recuerden que el trabajo es acumulativo, ¿no? No es que solo me va a entregar esto, me va a entregar desde la portada hasta esto. ¿Sí? Y las referencias, por supuesto, ¿sí? Eso, chicos, cualquier novedad, estoy atenta. Bien, ahora con los chicos de complexivo, quienes están realizando planificaciones quincenales de acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño que yo les estoy compartiendo. Entonces, acordarnos, chicos, de que planificar es importante, de que estoy viendo algunas planificaciones de igual manera y puse por ahí unos cuantos ceros, porque me doy cuenta que están usando la inteligencia artificial para que les dé haciendo su trabajo. Y no es así. Si es que esto fuera a pasar así en nuestra sociedad, los profesores, me incluyo y les incluyo, nos quedaríamos sin trabajo. Existe ChatGPT, Gemini, Meta y infinidad de herramientas tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial que nos dan la planificación. Pero para poder usar esto en nuestro beneficio como ayuda y apoyo docente, ¿sí? Yo nunca satanizo la IA porque trabajo con inteligencia artificial todo el tiempo, pero yo no puedo aceptar que usted esté utilizando la IA para hacer, primero, para que le dé haciendo la totalidad de su trabajo, ¿no? Y segundo, que no se tome el tiempo de al menos aprender a usarla bien, ¿sí? Porque no es cuestión de pegar la instrucción de la tarea y pegar lo que la IA me dé en un cuadro. No funciona así. Usted al menos tiene que tomarse el tiempo de escribir un prompt adecuado con lo que se le está solicitando y de leer lo que la IA le da, porque la IA le ha dado una planificación que nada tiene que ver con lo que yo pedí, porque hay dos estudiantes que han hecho esto y que la IA les devolvió casi el mismo producto porque ni siquiera se han tomado el tiempo de redactar bien el prompt y la IA les dio una planificación de clases sobre el horario, porque han copiado con la parte que les solicito como material didáctico el horario. Entonces la IA lo que hizo es entender que usted quería una planificación de clase con el tema horario y le dio eso. Por supuesto, la calificación es cero porque no es de la destreza que solicité y además yo hice la misma copia de la instrucción, la IA me devolvió eso, pasé el documento por plagio de IA y me dijo, sí, este documento fue hecho con inteligencia artificial. Chicos, ustedes están en noveno semestre y estas son cositas que no se aceptan, ¿sí? En esta ocasión ya tiene el cero por deshonestidad académica. Y ya tiene un ojo, porque si esto se repite, yo tengo que hacer un reporte tanto a la coordinación de carrera como a la coordinación general de la modalidad, y si esto escala al comité de ética, ¿sí? Porque usted como profesional de la docencia no se puede dar el lujo de hacer tipos de cosas como estas. La planificación es importante y si usted no sabe planificar, yo no tengo idea de cómo va a pararse frente a los estudiantes de educación básica a darles una clase. O sea, hay que respetar a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Bueno, en el caso de ustedes como estudiantes, hay que respetar a los profesores y evitar hacer tipo de cosas como estas. Y en el caso de los de ustedes como en rol de docentes, tienen que respetar a sus alumnos. Y la mayor muestra de respeto a sus alumnos es hacer un trabajo bien hecho, ¿sí? Entonces, yo no he visto, al menos en mí, pararme frente a un grupo de estudiantes sin tener nada que decirles, sin haber planificado mi clase, ¿sí? Y me quisiera tomar el tiempo, y si esto fuera una clase presencial, le diría, señor, señorita, aquí está su planificación que me trajo, ejecútela, por favor, deme esta clase.
A ver cómo me da una clase que la IA le dio y que le ponía actividades que no tenían ni idea ni relación con la destreza que yo les indiqué. Entonces, por favor, y por eso pongo la importancia de la planificación para recordarles que la planificar es importante porque delimita los fines y los objetivos y las metas de la educación. Entonces, si es que yo no planifico, no tengo idea qué tienen que aprender mis estudiantes porque ni siquiera tengo idea de cómo analizar la destreza que me están entregando y no tengo idea qué enseñar a mis alumnos. ¿No es cierto? Entonces necesito que ustedes hagan una reflexión sobre eso y por supuesto que al menos de las dos personas que han incurrido en este error, espero no una disculpa porque al final mi trabajo es justamente hacerles reflexionar sobre esto. Lo que espero es un correo electrónico con una explicación, sí, del por qué están incurriendo en este tipo de cosas. Porque puede ser también que sean unos expertos en planificación y que no les dio el tiempo. Sin embargo, usted está estudiando una carrera, ¿no? Y al estudiar una carrera tiene que hacer las cosas bien. Bueno, con los estudiantes que también tienen bajita nota por tipo de cositas como estas, pero no tan explícitas, por favor, concentrarse y por favor tomar en cuenta que planificar es el eje en torno al cual gira todo el trabajo del profesor. Si el profesor no sabe planificar, puede saber hacer lindos recursos, puede saber hablar muy bien, puede saber todo el conocimiento científico de la educación básica, pero si no sabe planificar sus clases, todo lo demás no importa porque no puede llevar a cabo bien un proceso educativo dentro del aula. Así que, por favor, atienda las clases y concéntrese en hacer los deberes bien, ¿sí? Entonces, yo en esta unidad 1 y 2 les he solicitado planificar con ERCA. La clase pasada que nos vimos en vivo, les mencionaba que la unidad 1 y 2 vamos a hacer con ERCA y la unidad 3 y 4, Dios mediante y con autorización de la coordinación, ya voy a reunirme. Hablaremos sobre planificación DUA, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando les pidan, a usted le pueden pedir para su clase demostrativa ERCA o DUA. Cuando les pidan con ERCA, usted va a tener que acordarse de que existen estrategias de planificación que deben ponerse a cabo, deben llevarse a cabo en cada parte del proceso del ciclo de aprendizaje cuando estamos usando ERCA. Tomar en cuenta que el ERCA promueve el pensamiento, promueve la comprensión, promueve el proceso experiencial de aprendizaje, toma en cuenta los distintos tipos de aprendizaje y está basado en el modelo constructivista de la enseñanza. Tomar en cuenta aquí también que, aunque estemos planificando ERCA, el modelo educativo de la República del Ecuador es un modelo socioconstructivista, lo que significa que sí, debo hacer actividades que integren al estudiante para que construya su propio conocimiento, pero además que se integre con otros miembros de la sociedad para que aprenda a relacionarse entre sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa ERCA? La E significa experiencia, parte de las experiencias previas del estudiante y por eso proceso de enseñanza, la metodología parte de que usted le haga acuerdo al estudiante, le pregunte qué sabe, le presente un caso de la vida cotidiana que le lleve a reflexionar sobre el tema que usted está hablando, que va a abordar, ¿sí? Luego viene la R de reflexión en la palabra ERCA y es que nos lleva a que los estudiantes analicen la experiencia para que extraigan su aprendizaje, ¿sí? Entonces, de lo que yo le pude extraer en la experiencia con lluvias de ideas, con una lectura, con demás estrategias que hay, yo debo promover que los estudiantes analicen esa experiencia y me extraigan aprendizajes a través de preguntas de reflexión, preguntas, actividades de reflexión y demás cosas que yo puedo, de acuerdo a mi creatividad docente, inventarme en mi planificación para obtener este análisis en función de la experiencia. La conceptualización, en cambio, ya viene cuando después de haber reflexionado, los estudiantes tienen esa chispa de haberse dado cuenta, que sí, en función de esto que les pasó, sucede esto, que es la reflexión, y entonces con la guía del profesor definen los conceptos necesarios para aprender el tema.
con la guía del profesor, no el profesor les da el concepto, porque si eso sucede de esa manera no es constructivismo, es conductismo. Yo, profesor, lo sé todo y les digo todo y no es así, ¿sí? Eh, con la guía del profesor, el estudiante define los conceptos necesarios para comprender el tema y finalmente la aplicación, que es donde yo compruebo que esto se realizó de una manera adecuada y que el estudiante es capaz de transferir eso que aprendió a su realidad y contexto inmediato, como a través de hojitas de trabajo, a través de actividades prácticas, a través de exposiciones, de actividades que me demuestren a mí como profesor y le demuestren a él mismo que está listo para aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana. Eso significa, Erika, y de esa manera hay que organizar las clases. Acordarse que antes de la experiencia siempre viene una parte de motivación en toda clase, en todo el mundo. Usted inicia su clase con una motivación, un poema, una canción, ejercicios de gimnasia cerebral, ejercicios físicos, lo que usted considere pertinente, pero esa actividad de motivación debe estar relacionada con el tema que voy a tratar, ¿sí? Para que además yo pueda anclar esa motivación con la parte de la experiencia. Entonces, todo es un anclaje y no se sienten cortes y pausas abruptas en el momento de dar la clase, ¿ok? Bien. Entonces, acordarse, por favor, de que esta técnica del ERCA nos lleva a, en la experiencia, abordar las vivencias previas de los estudiantes. Aquí yo tengo una lámina en la que usted va a poder profundizar sobre la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación y llevarla a cabo de manera adecuada en su momento de la clase. No está permitido, por ejemplo, que usted ponga actividades en las que el docente sea el protagonista, ¿sí? Como les decía, eso no es constructivismo y dista mucho de estar dentro del proceso metodológico del ERCA, ¿sí? Bien, ahora, una recomendación más. Usted cuando lleve a cabo su clase práctica, va a tener 30 minutos para ejecutar la clase práctica. ¿Por qué digo esto? Porque en las instrucciones está el tiempo aproximado que usted debe tener de su clase, ¿sí? Yo triste y lamentablemente estoy viendo videos de 5 minutos, entonces me quedo un poco sorprendida porque yo no sé si ustedes hicieron las prácticas desde primero, desde segundo a noveno, estoy segura que las hicieron. Y entonces cuando vieron las clases de las maestras y maestros que tuvieron la oportunidad de guiarles en el componente práctico de la carrera, me pregunto. ¿Los profesores dieron la clase en 5 minutos? Por supuesto, el no tener estudiantes se reduce un poco más el tiempo y por eso yo digo, ok, unos 20, 30 minutos está bien. Pero resulta que me mandan videos de 5 minutos en donde todavía en 5 minutos ni siquiera puede pasar una canción completa de la motivación. Entonces me sorprendo. ¿Sí? Entonces, hago esta reflexión en general para que a quien le esté, se esté dando cuenta de que sí, este fue mi error, o el de la planificación fue mi error, o el de tal fue mi error, lo corrija para este tema 3. En el tema 3 voy a ser más estricta en la planificación porque la intención del semestre es sí, ok, empezamos tema 1, los chicos están aprendiendo, están poniendo en práctica, este tema del complexivo, el componente práctico necesita repasarse, por eso es esta asignatura. Pero la intención no es que siga presentando así, la intención es que usted siga escalando y que de aquí en adelante las clases sean mejor, de mejor calidad, de mejor calidez, porque en el video debe mostrarse actitud docente, una sonrisa, un buen ánimo, una motivación, porque usted está demostrando, por eso es una clase demostrativa, está demostrando que está listo para pararse frente a un grupo de estudiantes. Usted no se para frente a un grupo de estudiantes ni en pijama, porque por ahí vi un video de alguien que estaba en pijama. No se para frente a un grupo de estudiantes con todo el desánimo del mundo, ¿no es cierto? Usted tiene que contagiar energía a los estudiantes, no lo contrario, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, acordarse, y estas destrezas ya les indiqué la semana pasada, vamos a planificar matemática y eso implica muchísimo material concreto. ¿Sí? De acuerdo a su destreza, usted tendrá que elaborar algún materialcito por ahí para poder dar la clase, para decirles, bueno, niños, vamos a dividir en grupos, vamos a jugar a esto.
o sea, lo que haya planificado, ¿no? Puede guiarse de la IA. Yo nunca en la vida creo, espero, no voy a estar en contra del uso de inteligencia artificial para la guía docente porque nos ahorra mucho tiempo, ¿sí? Puede preguntarle él a construir un prompt adecuado. El modelo o el proceso de didáctico para la clase que debo planificar es de ERC, experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Y en la experiencia debe visualizarse esto, en la reflexión esto, etcétera, etcétera. Me ha tocado planificar la destreza la destreza, una destreza del Currículo Nacional de Educación Básica que dice lo siguiente: la inteligencia artificial no va a leer los códigos en el currículo, por favor, hasta para usar la inteligencia artificial debe aprender a escribir bien los prompts. Dice lo siguiente, entonces, inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, ¿qué actividades me puede sugerir para motivar a mis alumnos de 10 años a empezar esta clase? ¿Qué actividades me puede sugerir para indagar las experiencias de los estudiantes en esta clase? ¿Qué actividades me puedes sugerir para reflexión? No, hasta ahí, porque ahí la guía me va a dar un listado de actividades de motivación y de experiencia. Y entonces usted va a elegir cuál, no puede hacer todas en la misma clase. Entonces, una vez que elige cuál va a usar de experiencia, porque es más pertinente a su año, a su contexto, a su edad y demás, de los niños me refiero. Ahí sí, entonces, si tengo esta parte como experiencia, ¿qué actividades me puede sugerir para la reflexión, para la aplicación? Entonces, la IA le da actividades y usted elige cuáles son más pertinentes y las pone en su planificación. Ahora, ¿qué material didáctico puedo elaborar para eso? Y la IA le da ideas. Usted elige cuál está en sus posibilidades de hacer de acuerdo a su tiempo, a su contexto, y etcétera, 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 y pone esas, ¿sí? Entonces, esa es la manera de guiarse con la guía, no copiar la instrucción directo de la guía y pegar lo que nos da la guía sin ni siquiera leer, ¿sí? Entonces, por favor, espero en esta ocasión y luego ejecutar la clase, ¿no? En los tiempos adecuados. Yo siempre he dicho esto incluso a mis colegas profesores que me han solicitado a veces una ayuda, un ojito a sus clases demostrativas para darlas en concursos de méritos y oposición. He dicho lo siguiente: tienes que demorarte al menos unos 3 minutos en la motivación, en la experiencia con la participación de los alumnos, al menos unos 5 minutos o 7. Si no hay alumnos, porque solo es clase demostrativa, 4 a 5 minutos, ¿sí? Porque entre que indicas el material concreto y demás, 4 a 5 minutos. En la reflexión, 10 a 12 minutos. En la conceptualización, 10 minutos, 8 a 10 minutos. Y en la aplicación, 8 a 10 minutos. Entonces, ¿cuánto se hace? Aproximadamente 40 a 45 minutos, que es una hora clase. ¿Sí? Ustedes van reduciendo eso en función de que para su complexivo van a tener 30 minutos, por un lado. Y por otro lado, me estoy olvidando que antes de empezar con la motivación, usted hace una rutina en la clase en la cual saluda, en la cual toma lista, en la cual les hace acuerdo a sus estudiantes de las normas de la clase, en la cual apunta a los estudiantes que no asistieron, en la cual incluso quienes ya han visto, porque saben cómo funcionan las instituciones fiscales, en la que incluso usted hace el proceso de entrega de alimentación escolar, porque eso es obligatorio hacerlo a la primera hora de acuerdo a la ley. Entonces, si es que usted... Claro, no tenemos alumnos, pero en el proceso que me está dando la clase dice muy bien, vamos a repartir la alimentación escolar, ya sírvase por favor, porque eso se hace a la primera hora. Entonces, si en su horario hay matemática a la primera hora y usted me va a dar la clase de matemática, tiene que hacer ese proceso. Si matemática hay a la segunda hora, ya no, porque se supone que entregó a la primera hora. O sea, todo eso los profesores evaluadores en la clase del examen complexivo vamos a observar, ¿de acuerdo? Por un lado. Y por el otro lado, pues acordarse de que debe hacer el material didáctico físico obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted ya se presente a su examen complexivo componente práctico, debe ambientar el aula como si fuera un aula de educación básica. Y ahí debe tener el horario, el rótulo de bienvenidos, debe tener un reloj, debe tener
La lista de estudiantes, debe tener las normas de la clase, el código de convivencia, decoración pertinente a la asignatura que vaya a dar, el material concreto de la clase, pero en esta ocasión yo les estoy pidiendo que hagan y guarden el material de ambientación de la clase y en esta ocasión para este tema van a armar el código de convivencia de la clase. Y repito esto que creo que ya dije la semana anterior, pero como no había revisado todas las tareas, no dije todo lo que dije hoy. Tiene que ser material grande, es para un aula que va a albergar a 45 estudiantes. Y yo no puedo poner en una hoja de tamaño A4 las normas de la clase y pegar ahí atrás de mi escritorio. Porque cuando los estudiantes se van a dar cuenta que hay que hacer eso y que hacer eso y respetar esas normas es importante. No se van a dar cuenta nunca si yo no las tengo en grande y ellos ni siquiera pueden tener acceso a leer. Entonces, el material que yo les solicito ya es para su examen complexivo y debe hacer grande y tener guardado y lo estoy calificando, ¿no? Y por último, el material que hagan, que entreguen acá la plataforma debe ser subido al Padlet. Si no está en el Padlet, tiene un puntaje menos en la tarea. Yo ya expliqué por qué. Por favor, ver la grabación de la clase anterior. Por favor, poner nombre, porque primero me ponen enlaces, yo no pedí enlace, ahí dice subir el archivo de planificación con el enlace de la clase grabada y con la foto del material. Entonces, yo veo un montón de enlaces que no tienen ni nombre, me sale anónimo, anónimo, anónimo. Entonces, la intención es que todo se pueda visualizar, ¿sí? Subí secciones en el Padlet y usted tiene que entregar en la sección que corresponde. En tema uno hay 3 tareas. En tema 2 hay 4 tareas cuando son 13 estudiantes. En tema 3 todavía no había ni una hasta la semana pasada que revisé. Aún estaban con tiempo, aún están con tiempo. Por favor, no se olvide de entregar, ¿sí? Eso, chicos, por favor, tomen en cuenta todo lo que he dicho aquí porque sí es de vital importancia que usted se ponga las pilas, de que usted em, haga conciencia de que no, usted no va a sacar una profesión más en el país, usted va a ser un docente y un docente tiene que ser prolijo en sus cosas, tiene que ser honesto, tiene que ser precavido, tiene que ser probo en sus actitudes y eso implica esforzarse porque las clases que yo voy a presentar a mis estudiantes sean de calidad y tratarlos con calidez y eso implica responsabilizarme y respetarlos. Y respetarlos implica hacer las cosas bien. ¿Sí? Con esa reflexión final les dejo, por favor, cualquier novedad. Me escribe por el correo electrónico, por el chat de plataforma, por la mensajería interna de plataforma y si es algo muy urgente porque tenga que ver con temas de plataforma, habilitación de test, porque está mal programado, que puede pasar en plataforma, porque puede habérseme pasado una mala programación en plataforma y claro, ustedes me podrán avisar para yo corregir de manera oportuna cuando sean este tipo de cositas a través de su coordinador, ¿sí? Chicos, recomendarles además también de que si usted me escribe tipo un sábado a medianoche, yo no le voy a dar respuesta porque una no es el horario laboral, no estoy en plataforma como reviso su caso. Y otra porque no es la manera, ¿sí? Las vías oficiales de comunicación son las que les menciono. Y probablemente si usted me escribe el chat y yo abro ese día a esa hora que de estar dormida, porque es medianoche del sábado, luego me olvide de verificar su caso. Entonces, si me manda el correo, cuando yo esté sentada trabajando, abro el correo y doy solución y doy respuesta, ¿sí? Eso nada más, chicos. Un abrazo. Cualquier novedad, estoy pendiente, muy pendiente por esos medios y si es algo urgente, a través de Víctor. Un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.